Amigos de Enfoque, bienvenidos a esta su nueva edición, un nuevo programa, un nuevo espacio para que usted haga un paréntesis y converse con nosotros, aprenda con nosotros. Este no es un espacio únicamente de entrevistas, como conocen, de pregunta, respuesta, y por eso nos damos el tiempo suficiente para conocer a personajes no solamente que son reconocidos a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y en este caso, como hemos venido hablando de lo que es política pública, de lo que es empresa, hacer empresa, sea pública o privada, para mí es un privilegio esta vez presentarles a ustedes a Rodrigo Quesada. Rodrigo es un consultor internacional en varios sectores productivos reconocidos mundialmente e importantes mundialmente hoy más que nunca, como el sector de telecomunicaciones, el sector petrolero, etcétera. Y no voy a decir etcétera dos veces porque sería, la RAE me mata, pero lamentablemente así hablamos en YouTube. Rodrigo, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, Estefanía. En primer lugar, es un honor eh, encontrarme contigo nuevamente en estos espacios y tratar sobre temas que en realidad son muy importantes. Algunos parecen novelería, pero en realidad son más allá de la contingencia, son temas estratégicos, son temas que están en nuestro vivir, que son temas que los gobiernos, los organismos internacionales y ahora las empresas también las tienen que tomar con mucha seriedad y básicamente orientando a lo que es su mejora, su mejora en cuanto a sus servicios, en cuanto a su rentabilidad y en cuanto a su posicionamiento al mercado, con algunos temas que los vamos a ir tratando. Y para mí, muchas gracias, Estefanía. Espero compartir mis conocimientos y mis experiencias contigo y con el público. Yo sé que es un programa Y que eso se llega a puede. mucha gente. No, y te agradezco muchísimo tu tiempo, sobre todo porque eres una persona tremendamente ocupada. Siempre hacemos en este programa que el invitado presente sus cartas credenciales. ¿Cuál es tu experticia? Cuéntanos quién eres. Bueno, yo en primer lugar soy ingeniero mecánico de la Politécnica Nacional. Después de algunos años me pasé al rubro de la administración y muchos temas de gestión, cuando hice un MBA en la Universidad de Chile. También en mi formación un poco ejecutiva ha sido allá, donde viví casi unos 15 años aproximadamente. También estudié en la Universidad Adolfo Ibáñez en temas de estrategia. Bueno, aquí en el Ecuador he compartido la oportunidad de trabajar en muchas empresas, como en su momento fue Antinatel, hoy CNT, Petroecuador, Merchambanza en el mercado de valores, también con Cubiec el tema de lo que es metalmecánica y construcción. Y bueno, y desde algunos años ya con emprendimientos propios, básicamente lo que yo sé, proyectos, finanzas, relacionamiento de proveedores. Ya estoy radicado acá en el Ecuador nuevamente por temas de minería y temas de energías renovables. Y actualmente trabajo para una empresa transnacional que tiene su sede en París y muchas filiales en Latinoamérica, en donde estamos tratando justamente estos temas de sostenibilidad y finanzas sustentables, que es un poco lo que hoy nos convoca. Así es que Qué es un bueno, poco lo que yo hago. qué bueno, me estás hablando de París además. Y el Ecuador, coyunturalmente, vamos a hablar de este tema tan importante. El Ecuador en el año 2015 firmó, tú recordarás que habían titulares donde no se hablaba del Ecuador, no se decía el Ecuador firmó, se decía Trump no quiere firmar, recordarás tú. Esos eran los titulares allá por el año 2015, donde el Ecuador suscribió el acuerdo de adherirse al Acuerdo de París, ¿verdad? Cuéntame un poco de qué se trata esta firma, ¿ya? ¿A qué conlleva? Porque luego se ratificó esa firma en el año 2017. ¿Qué implica? No solamente para el Estado como obligación,
sino para nosotros como ciudadanos. Bueno, es simplemente adherirse a, a estas conductas y políticas, si es que se los debe de llamar así, un poco generados y liderados desde las Naciones Unidas, ¿no? Y las Naciones Unidas recogiendo eh, eh, todo este tipo de eventos, todo este tipo de iniciativas y la visión global hacia dónde camina el mundo. Entonces, ahí se firmaron el tratado, los famosos, y donde nacen los ODS, que es un poco lo que nosotros estamos digamos, eh, Familiarizados, claro. familiarizados con el manejo ciudadano, con el manejo empresarial. Entonces, esto nace en primer lugar, de que todos los gobiernos están comprometidos con los objetivos y también con las metas. Y las primeras metas se las tiene para el 2030, se caminan regularmente para eso, o sea, todos los años se hacen las famosas COP. Por ejemplo, se la hizo en Chile o se la tenía previsto en Chile en el año 2019, cuando vino el estallido social. Entonces eso se lo hizo en España, en fin, todos En los años se realiza paréntesis, este evento. estas COP son las cumbres que se hacen, las pequeñas Son las, cumbres que se hacen para hacer una cumbres. medición de cómo se ha avanzado en ese compromiso, ¿verdad? Y como les decíamos, perdón, a todos ustedes, querida audiencia, en el año 2017 el Ecuador ratifica ese compromiso. Ese compromiso abarca una serie de ejes sociales donde tenemos que hasta el año 2030, corrígeme si seguimos en el Sí, 2030, nos vamos al eh, 2050, sí. porque hemos visto que no ha habido grandes avances en ese tema y tú luego me dirás por qué. Pero bueno, están ahí esos objetivos de desarrollo sostenible y esas metas como compromiso por parte del gobierno ecuatoriano y el gobierno del Ecuador, firmando también por sus representados, la población, los ciudadanos, los empresarios que tienen que cumplir una serie de metas en un término de plazo 2030, querido Rodrigo. Así es, Estefanía. Ahí están bien las metas, el primer gran bloque de metas están fijadas para el 2030 y lo que se hace en estas cumbres denominadas las COP son evaluaciones y también redefiniciones y se hacen un poco llamados políticos, porque son reuniones de gobiernos y de organizaciones internacionales, a cumplir cómo o cómo van a hacer estas redefiniciones para cumplir las metas. Entonces, bueno, ahí vienen se toman muchas cosas. Entonces, bueno, se dice que no hemos ni alcanzado el 30% de los objetivos, digamos, en la trazabilidad que se tiene de los indicadores que se evalúan. Entonces, esto es muy grave. Y como tú bien dices, a lo mejor ya pasamos de aquí a 20 años a más, al 2050, en donde hay temas que son importantes. Por ejemplo, hay unas cosas que sí se han cumplido con bastante bien, que en algunos en organismos, por ejemplo, la descarbonización, que es la emisión inclusive está apoyado por emisiones de bonos verdes para evitar el CO2. Entonces, ahí hay algunos avances relativamente bien, en otros no. Ahora, ¿por qué estamos de por medio muchas veces los empresarios? Es porque el gobierno, a través de las políticas públicas, delega a las empresas para que le ayuden a cumplir esto con los ciudadanos. Entonces, es un poco por qué estamos de por medio. Mira, yo tal vez quería decir que esto de los ODS vienen ratificados, vienen modificados, vienen establecidos por definiciones de políticas públicas y a nivel mundial. Tal vez se recordará que en temas de posguerra ya en Alemania se habló del capitalismo social y que luego en el año 90 muchos digamos, gurús, autores, inclusive desde Harvard, lo redefinieron para ver cómo estas, de cierta manera, el Estado, las empresas y la ciudadanía, ¿no? Las comunidades empiezan a actuar. Entonces, y esos criterios, esos conceptos, se validaron mucho durante la pandemia, es decir, básicamente darle a los ciudadanos más autonomía, y eso es siempre lo que
lo que se reclama, ¿no? Muchas veces Amo, amo, amo mucho lo que estás mencionando, porque fuera fuera de cámaras, decíamos por dónde entramos a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo le decía, para mí es súper importante el tema de hablar del capitalismo social, este nuevo concepto, eh, que no está reconocido mundialmente, pero está en uso, es el que se usa. Existe hay algo que es productividad, ¿verdad? Pero a la vez, esa productividad debe ir de la mano de temas de responsabilidad social. Pero no estamos hablando de minucias, no estamos hablando de la filantropía, la responsabilidad social entendida como este año regalo zapatos, me olvido que me aplaudan, me tomo la foto y me voy. No, señores. Hay una huella que nosotros dejamos al estar en esta tierra y al ser productores de cualquier cosa, esa huella la tenemos que devolver de alguna manera, con alguna acción, con alguna actividad que sea a largo plazo, no a corto plazo, no por, como decía yo, por una filantropía. Y ahí estás tú, Rodrigo, siempre insistiendo, sobre todo en el sector corporativo, en las empresas privadas, que se empiecen a aplicar estos modelos, porque son modelos que cambian estructuras y lo pudimos ver, como tú dices, en el COVID. En el COVID se forzó un cambio de estructura que ha sido casi imposible volver a esa estructura original. Acuérdate que se cerraron las oficinas, la gente hizo teletrabajo, hay gente que ahora no quiere ir mucho a la oficina, hay esa combinación, hay un tema de confianza, el micromanagement se acabó, las estructuras se dieron la vuelta porque la parte logística se convirtió en la más importante, la parte de sistemas, que era un hueco en las la corporaciones. caja negra. Era la caja negra, ellos mismos se autodenominaban, aquí viene, les espero en la caja negra, pobres seres humanos a los que nadie les paraba bola. Hoy son el cerebro de la compañía como estructura. Entonces, eso ha cambiado y evidentemente quien no se da cuenta está dando malos pasos, pero los puede componer. Esto ya ha sido un monólogo demasiado largo. Dale, Rodrigo, con todo, porque tienes muchos temas que tienen relación con decisiones que tenemos que tomar como ecuatorianos. Adelante. O sea, solamente concluir esta parte en que en realidad viste que ha sido un proceso de cierta manera de muchos años y un poco acelerados o catalizados por estos eventos que algunas veces, en algunas situaciones, uno lo toma como temas de posicionamiento político, ideologizado, pero que está en la forma de vivir y de que de cierta manera esto nos hace un poco impulsarnos. Tú bien ya lo has dicho, o sea, ahora prácticamente tenemos nosotros mucho poder e inclusive en las empresas se dice, o sea, ya el poder está en los colaboradores, en donde tienen mucho empoderamiento para hacer las cosas y han cambiado muchas áreas, de cierta manera, tecnología, por decirte, quien, no, quien mueve la empresa, quien hace esta definición. Entonces, no somos, muchas veces teníamos pensado otro tipo de cosas y ahora se cambió. Entonces viene por ahí. Ahora, en el tema, ¿qué pasó ya con los ODS a nivel empresarial, paralelamente a la firma de este pacto que se hubo a nivel mundial? Vinieron las empresas y firmaron un pacto global. Entonces, nosotros, en general, aquí en el Ecuador, hay un capítulo muy importante del Pacto Global, capítulo Ecuador, en donde muchas empresas lideradas por importantes personajes aquí en el Ecuador, vienen trabajando con esto. Entonces, nosotros, por ejemplo, somos una empresa que está adherida desde su primer momento y somos, de cierta manera, o en la génesis, ya digamos, convencidos de lo que es la sustentabilidad. Trabajamos en algunos ejes, o sea, nosotros también hemos hecho algunas definiciones estratégicas. No trabajar sobre los 17 ODS que somos, sino trabajar exclusivamente sobre 8, que es lo que a nosotros nos compete. Y también, obviamente, estos temas, por ser una auditora en temas de tributos, en temas de finanzas,
siempre ver lo que corresponde a los cuatro ejes importantes: derechos humanos, empleo laboral, lo que es el medio ambiente y lo que es la anticorrupción. Entonces, eso ya un poco decantando en lo que está pasando a nivel de empresas. Entonces, si me permites, puedo compartir la pantalla para hacerles una breve explicación. Por favor, porque aquí vamos a tener que aprender, estamos hablando de estructuras y tal vez verlo por infografías es mucho más sencillo el entender cómo cambia, cómo se combina el trabajo para poder hablar se habla muchas veces de gobernanza, ¿verdad? Y decimos, miren ustedes, adelante, por favor, Rodrigo. No sé, sí, Estefanía, no sé si para logras ver todo esto. Entonces, aquí tenemos nosotros en esta gráfica todos los 17 ODS, ¿no es cierto? Que son conocidos, y ahí viene ya cómo lo vas aplicando. O sea, y en los últimos años han aparecido estos famosos ESG, que son Environment, Social and Governance, o en castellano o español, aquí la S lo cambia por la A, es ambiental, digamos, es lo que conocemos. Y aquí están los famosos ODS, los 17. Entonces, ¿qué se hace de acuerdo un poco a las definiciones de las empresas? Lo que decir por cuáles se va a trabajar. Entonces, y nosotros tenemos una definición de trabajar sobre ocho, básicamente en los que están relacionados aquí en medio, de cierta manera. O sea, porque tú sabes, en una empresa se ve absolutamente todo, hay muchas relaciones de diferentes áreas, hay relación con el Estado, hay relación con la regulación, hay relaciones con proveedores, hay relaciones con colaboradores. Entonces, trabajamos básicamente sobre estos. Entonces, esto yo creo que un poco te ayuda a aterrizar más y cómo se van asentando esto en lo que es las empresas, y más adelante tal vez explicar cómo viene la relación de las empresas con las políticas públicas para que esto vaya más a la ciudad. Para entender mejor el gráfico, podemos regresar ya nuevamente a tu pantalla, creo que lo hemos visto, ¿verdad? Y hemos visto también tu sugerencia, es decir, para los empresarios que todavía no tienen un eje, una visión. De hecho, la visión de la empresa debe cambiar. Y la visión de la empresa no se cambia en una reunión a finales del semestre con unas camisetitas y tomando la decisión en una pizarra. Es un trabajo mucho más profundo. Estamos hablando de estructura y además estamos hablando del alma, el alma de la empresa. Ese why del que habla Simon Sinek, pero más adelante ahora Simon Sinek, este gurú de marketing, nos habla del why, del por qué de esa empresa, por qué la existencia de la empresa y de sus marcas en la comunidad donde trabaja. Y el why tiene que ir acompañado de una respuesta que tenga que ver con la mejora de calidad de vida de los ciudadanos donde se opera. Y eso tiene que ver, con eso tienen que ver los objetivos de desarrollo sostenible. Pero tú me hablabas a mí de algo que es importante, porque cuando la gente habla de responsabilidad social, sigue pensando, y vuelvo al tema de filantropía. Cuidado, cuidado, porque esto, como tú dices, acabamos de ver un gráfico, ¿verdad? Y tú dices que donde veamos una mayor concentración, esa concentración que vemos en los tres ejes, ¿no? Tenemos tres burbujas, así, y vemos una mayor concentración de cualquiera de los ODS que están ahí, tenemos que tomar nuestra decisión de qué camino a seguir. No es cuestión de, ay, me gusta el agua, voy a ser el protector del agua. Me gustan los bosques, voy a sembrar tantos bosques. No, no es así. Tiene que ir con el corazón de la compañía, ¿verdad? Esa sería tu sugerencia para poder armar la estructura, porque me hablas de que tenemos que tener una estrategia corporativa. Luego de la estrategia corporativa me dices que tienes que tener un modelo de negocio para poder avanzar. Luego de tener un modelo de negocio tienes que tener un plan estratégico. El plan estratégico tiene que tener una periodicidad de revisión, ojo con eso. Me hablas de hay que trabajar con indicadores y finalmente validar esos indicadores,
permanentemente. Pero eso es algo que uno dice, bueno, eso es mecánico, operativo dentro de las empresas. No, no lo es tanto, Rodrigo. Por favor, Es, háblanos de eso. Por favor, expláyate. es que eso son las definiciones que toman las empresas para hacer una transformación, y una transformación real. O sea, muy bien lo dijiste, o sea, esto no es hacer un evento o la pizarra, como tú dices, yo quiero esto. Esto en realidad es una transformación que va mucho más allá para sus empresas. Entonces, va al corazón. Y básicamente es decir, para hacerlo muy concreto, es decir, es en la forma de hacer negocios. Concreto, pero a la vez dice mucho. Entonces, yo creo que ahora la forma de hacer negocios es totalmente diferente a lo que era hace muchos años. Y muy bien lo que tú dijiste, y eso es un poco la evidencia ya de las primeras mediciones que hay en países importantes, como por ejemplo en Chile, como es en Brasil, como qué está pasando con las empresas, es que es precisamente lo que tú estás diciendo, se quedan en la etiqueta. Y esto se queda en las donaciones y el voluntariado, que eso fue la primera parte, tú recordarás y muy lo dices, de la responsabilidad social. Esto nació por los años 90 aproximadamente, y los 2000 creo. Siempre hablábamos de esto, de la responsabilidad social, pero ahora no. Ahora básicamente con el tema de sustentabilidad estamos caminando en otros ejes. Entonces, en ese momento era como validar solamente mi compromiso con la sociedad. Ahora estamos hablando de unas nuevas formas de hacer negocios. Entonces, eso significa cambios trascendentales en las organizaciones y viene desde arriba. Es decir, básicamente es una decisión de liderazgo, una decisión de estrategia. Porque si yo no voy a tener mi estrategia orientada a los temas de sustentabilidad, voy a simplemente, no se va a cumplir absolutamente nada. Pero yo ahí yo te pregunto, ¿no hay una desconexión por parte de la política pública gubernamental de los objetivos de desarrollo sostenible y los incentivos que debiera hacer, ya que firmó ese acuerdo? Y luego de firmar ese acuerdo, ese acuerdo no solamente es la firma de un compromiso, ese acuerdo nos da a nosotros como beneficio en un periodo de tiempo determinado recibir una cantidad determinada de fondos que superan los 500 millones de dólares, si no estoy mal, 1.000 millones de dólares, en fondos que sean justificados en acciones que puedan cumplir o caminar a esas metas, hacia esas metas, ¿verdad? Pero estás hablando de sostenibilidad, que ya es una palabra que suena cliché, porque todo el mundo habla de sostenibilidad, suena más que globalización. Sostenibilidad, pero financiera, porque esto tiene que ser un negocio. Entonces, si yo estoy haciendo una huella, sea esta de carbono, sea hídrica, la que tú me quieras decir, cualquier huella que yo estoy dejando por ser productiva, por ser, bueno, ser humano, porque somos depredadores. Esa huella, finalmente, en otros países existen las leyes que hay incentivos cuando uno reduce su huella. ¿Cómo vamos en el Ecuador en ese sentido? ¿Estamos dormidos como en otras cosas o no? Desahógate. Mira, antes de darte cómo estamos en el Ecuador, es importante aquí, Estefanía, que entendamos cómo se aplican las políticas públicas. Las políticas públicas básicamente tienen dos enfoques. El uno de oportunidades, ¿no es cierto? Es decir, ok, esta es la oportunidad que nosotros tenemos para atacar el mundo, digamos así, porque eso es así, o sea, las empresas van por ese lado y los gobiernos también, o sea, si no hay crecimiento, simplemente no estamos bien gobernados, eso es una certeza casi absoluta. Y por el otro lado viene el tema de los riesgos, o sea, las políticas públicas, oportunidades, y por otro lado riesgos. Y por los riesgos vienen estos eventos digamos así, de desastres naturales. Entonces, las dos cosas tienen que manejarse bien y eso es lo que por lo general los gobiernos hacen. Entonces, tú aquí has visto muy bien estas oportunidades, o sea, el caso que tú dices, lo que últimamente firmamos por el tema de Galápagos. Entonces, ahí están las oportunidades para hacer cosas nuevas en el tema de sustentabilidad, en el tema de ambiente, eh,
Y por otro lado está el tema de los riesgos, es decir, oye, nosotros tenemos una reserva importante a nivel mundial que debemos cuidar. Entonces, para que no cometer estos eventos, tenemos que hacer estas cosas. Entonces, eso es las políticas públicas un poco muy general para que lo entendamos hacia dónde vamos. Entonces, bueno, las empresas, y volviendo al tema de las empresas, es decir, aquí hay una decisión de arriba, digamos, y que va decantando. Entonces, ¿hasta dónde va decantando? Y cuando uno observa este tema en las empresas, en que se forman comités de sustentabilidad, los negocios empiezan a cambiar de variables, ya no solamente la rentabilidad que teníamos, digamos así, como enfoque, sino también hay otros elementos que entran a discusión y entran a ser parte del día a día de lo que se hace. Por ejemplo, acá en el Ecuador ya tenemos, y te comento, nosotros estamos relativamente bien, porque fueron uno de los primeros países que creó iniciativas alrededor de esto. Se hizo una emisión de un bono soberano en el 2020 de 400 millones. Los bancos, tú has visto últimamente en los bancos, Banco Pichincha, Produbanco, Banco de Guayaquil, Internacional, que han hecho emisiones de bonos para financiar proyectos, los proyectos normales de sus clientes, pero lo han hecho los bancos. Todavía en las empresas nos falta algo más. A pesar que en la bolsa de valores hay iniciativas y hay ciertamente conceptos sobre los cuales trabajar. Entonces, eso va y las empresas tienen que trabajar mucho más en esto, o sea, y las empresas tienen que trabajar en su gobernanza, en su vinculación con la comunidad y también en la transparencia. Entonces, en la transparencia otra vez aparece el gobierno con las regulaciones y te dice, muéstrame el show me, dice, muéstrame cómo lo estás haciendo. Entonces, el trabajo previo de cómo lo voy a hacer es algo que, de cierta manera, hay importantes oportunidades ahí de trabajar y de hacerlos como las empresas. Esto es un poco las evidencias que nosotros ya vemos, hay estudios de universidades y de organismos internacionales que ya ven cómo se van modificando esto. Ciertamente, Estefanía, como son periodos de transición, los resultados en la parte económica no se ven inmediatamente. Eso es así, porque tú sabes, al emprender, y estamos aquí de cierta manera, es reemprender, hacer algo transformacional en las empresas. Pues aquí todavía el tema de rentabilidades no se están viendo, pero sí muchas organizaciones, muchas empresas ven que sí están legitimizando su forma de actuar. Y eso es importante, digamos, porque vas creando nuevamente un capital social, vas creando la forma de legitimidad. Y otra cosa un hallazgo importante de estos estudios es que estas empresas encuentran formas de innovación, porque que tenemos que innovarnos, tenemos que reinventarnos para cubrir precisamente todos estos eventos. Esto es lo que está pasando, de cierta manera. Y sobre todo con bases numéricas, que sin data no puede, o sea, No, lo que tú acabas de decir es importantísimo, pero siempre basándose en números, no en percepciones, porque lamentablemente a veces, y hemos sido suertudos muchas veces, por percepción la hemos pegado y tenemos grandes marcas internacionales como país y todo, pero no tenemos ese sustento de datos, o sea, sí lo tenemos, pero no lo usamos bien como para poder tomar decisiones. Está tan interesante esta conversación que lo vamos a hacer en dos bloques. Yo voy a hacer un pequeño paréntesis, no sin antes dejar de preguntarle a Rodrigo, la forma de hacer negocios. Cuando estamos hablando de la forma de hacer negocios, estamos hablando de marcas y se está hablando de sostenibilidad de las marcas. Hoy en día las marcas se ven con retos graves, críticos o tal vez bastante emocionantes para quien está en ese mundo, que es como una montaña rusa. Hoy mi audiencia me quiere y mañana ya no. Son peor que los novios de Tinder, para los que usan esas aplicaciones que yo no he usado, pero que me cuentan que son solamente para periodos pequeños de satisfacción, finalmente. Es a lo que ya para hablar seriamente. sí. Entonces,
la sed por parte del empresario de fidelizar, esa palabra que se oía tanto en los años 80, ¿no? En los años 90, fidelizar al cliente. Hoy no tengo que fidelizar a mi cliente, hoy lo tengo que seducir, hoy lo tengo que conquistar, lo tengo que enamorar. Pero ese enamoramiento, como en todo, no es de un día, es permanente, como el agua que se riega. Entonces vamos a irnos más profundamente a eso luego del paréntesis, ¿te parece, Rodrigo? Perfecto. Gracias, Vamos Estefanía. Está enseguida. bien. Continuamos con este pequeño paréntesis que acabamos de hacer y ya estamos entrando a esta parte tan esencial, el alma de las empresas. Y Rodrigo, te doy la palabra porque yo te había dejado con una pregunta y por favor, adelante con tu respuesta. Bueno, mira, yo creo que ya en este momento hay que ir afinando las cosas y yo, como te decía, hay temas en que efectivamente uno empieza a tomarlas con mayor claridad. No son temas circunstanciales, como tú bien hacías la mención al Tinder, o sea, o cosas transaccionales o esporádicas o como quieran verla. Para la empresa estas cosas son de fundamento y un poco de visión a largo plazo. Por lo tanto, insistimos, tenemos que estar siempre claros con lo que es su estrategia. Estrategia y ahora viene el tema de propuesta de valor. Es decir, o sea, ya que le propongo, porque ahora, muy bien, tú lo dices y el ejemplo vale muy bien. Del otro lado, hay clientes, de cierta manera, hay un mercado, con quién te vas a relacionar y en qué forma te vas a relacionar, que te está pidiendo nuevas cosas. Entonces, efectivamente, yo creo que el mercado o los consumidores ahora las decisiones son más volátiles, ¿no es cierto? Como tú dices, son más emocionales. Casi todas, por lo general, se toman decisiones por precio, por momentos. Sigue siendo más emocional, ¿no es cierto? Esa fidelidad ya prácticamente no existe. Por lo tanto, vale muy bien. Hay que estar en constante conquistas y reconquistas de lo que es, de lo que es tu cliente. Sin embargo, los números nos dicen claramente que las marcas que han logrado mantener al menos algo de fidelización de lo que tuvieron en otros tiempos son aquellas que han sabido subirse rápidamente en este nuevo barco, en esta nueva propuesta de visión que tienen que tener las compañías. No mantenga su visión de los años 80 pegada ahí en la pared de la entrada de su, de su empresa. No, la visión de la compañía cambia y justamente aquellas que han sabido bregar, que han sabido eh, nadar o surfear en ese maremoto que ha sido además del COVID, eh, son las que han perdurado. Aquellas que tienen un gran componente de responsabilidad con los lugares, con las personas, con las familias, con nuestros aliados estratégicos, esa responsabilidad tiene que generar además algo adicional, que es valor a la compañía. Y estamos hablando de bolsa de valores. Bolsa de valores en el Ecuador que ni ha sonado ni ha tronado, sino hasta hace muy poco empezó a sonar. Menos de una década. En eso estarás conmigo de acuerdo, Rodrigo. Pero cuando estamos hablando de valores, las compañías, el día de hoy, más del 60%, si es que no estoy mal en la última, en el último estudio que estuvimos revisando sobre el valor de una compañía y su reputación, cuánto altera eso en el stock market, en la bolsa de valores, es cada vez más fuerte. Hay compañías que caen en 2 días, hay compañías que caen en horas. ¿Por qué? Por reputación. La reputación tiene que ver con tus acciones. Sigamos con esto porque estoy fascinada con el tema, como tú me verás,
Perdóname, pero es algo con lo que trabajo todos los días con mis clientes y con mis aliados, ¿sí? Eh, Pero encantado de conversar contigo, es súper fácil y allanado el camino, como se dice, Estefanía, y qué bueno engancharnos con temas que realmente apasionan. Entonces, yo creo que ahí ya vale nuevamente un poquito retomando antes de ir a la bolsa de valores y a la reputación, cómo se mide el valor allá. Es decir, cómo vas a hacer la propuesta de valor. Entonces, ahí es muy importante estar, yo digo siempre claros, si ya definiste la estrategia, de dar los anuncios correctos. Es decir, y eso es algo en lo que tú trabajas, es decir, el tema de los anuncios. Tú sabes que en política y en economía los anuncios son súper importantes, es decir, eso tiene mucho valor. Y no puedes estar diciendo una cosa un día y otra cosa el otro día, porque ahí simplemente esa variabilidad crea una desconfianza absoluta y eso se refleja en estos valores de mercado o valores de las acciones, las empresas que lo transan. El resto simplemente es una pérdida de consumidores. O sea, eso es muy cierto. Cuando te ofrecen algo y simplemente no está de acuerdo a lo que tú esperas o a lo que tú dijeras, simplemente no vuelves por eso, por comprar eso. Entonces, eso tiene que dar, yo digo muchas veces, va muy bien por el tema de anuncios, que es algo que tú también lo entiendes, el tema comunicacional, es decir, pero va también atado a toda la cosa real. Es decir, esto no, luego tiene que reflejarse en algún indicador y en la validación de algún indicador. Entonces, vas por ahí, El claro. Al valor, final, justamente, el valor, estamos hablando del valor de la compañía, el valor de las marcas, el crecimiento, y estamos hablando de margen. Y ahí quiero sí, entrar, porque siento que tú te has dado cuenta que muchas veces los equipos de gobernanza, la primera línea, no toman las decisiones porque no se da cuenta del valor peor, monetario. Seamos más metalizados. Monetario, señores, ¿ya? Margen cuando se toman estas decisiones, porque como les digo, culturalmente tenemos el chip de que es un tema de filantropía, que es un tema de no. que no me devuelve, no me da más. Por favor, profundice en eso porque te veo insistiendo en el tema. Claro, o sea, esto tiene la rentabilidad de la empresa y como tú dices, esta palabra reputacional es intangible, o sea, no, es intangible como que debe estar relacionado a ese margen que tú lo estás hablando perfectamente. Y obviamente en el valor de las acciones, un valor patrimonial y ese tipo de cosas que luego se reflejan ya no solamente en los estados financieros, sino en otros elementos más que te da las ventas. O sea, tú en esto vas a tener mayor venta de productos, por lo tanto vas a tener un mejor margen. Entonces, esas son las decisiones que efectivamente los gobiernos, o sea, la gobernanza, los directorios, llámate los buen gobiernos corporativos, esos términos que nosotros utilizamos normalmente, esos tienen que estar clarísimo de que va por ahí. Entonces, por lo tanto, estos temas de sustentabilidad se vuelven transversales. Y transversales, ¿te acuerdas a lo que antes manejábamos? Manejábamos la parte legal, manejaban la parte técnica, la parte de ventas. No, ahora esto se lo ve en una forma transversal, en una forma global, con indicadores que van a los temas de sustentabilidad. Entonces, eso es lo que va haciendo. Entonces, muy bien, midiendo los valores reputacionales, Estefanía, si es que es el caso de ir a estas empresas que cotizan en bolsa, obviamente ahí se va a reflejar en lo que yo te decía anteriormente, en la forma de relacionarte con el entorno, que son la transparencia. Entonces, ahí cuando están en la bolsa, yo digo, siempre en la bolsa hay gente más inteligente que nosotros, que gente más especializada que nosotros, al cual no le vas a engañar. Por lo tanto, tienes que ser absolutamente consistentes en lo que presentas y en lo que haces. Entonces, ahí básicamente entonces, también se reflejan este tipo de eventos. Y ahí en esa parte, Estefanía, y hay un desarrollo, como te digo, eh, la, cómo se van dando estas cosas, siempre van ajustándose por lo que tú mencionas, por los temas económicos. Por lo tanto, ya aquí también hay iniciativas, o sea, hay una iniciativa de la Bolsa de Valores en Ecuador, hay iniciativas, por ejemplo,
de estas famosas normas de contabilidad, las IFRS, que son la forma de las normas internacionales de contabilidad, a la cual nosotros también estamos adscritos, en donde ya han creado secciones específicas para que tú reportes y explicites esto de cómo lo estás haciendo. Entonces, ahí, como te insisto, tú ya no puedes estar engañando, tú no puedes estar tal vez improvisando de estas cosas. Por lo tanto, hay temas en los cuales trabajar y trabajar muchísimo. Además de algo que tú dijiste al inicio y como introducción de esta conversación, el mapa de riesgos. Porque además el mapa de riesgos no es un mapa de contingentes en los que vamos a trabajar por, voy a decir, factores externos como un fenómeno del niño. No, hay otros factores de riesgo dentro de nuestros propios equipos o por las propias coyunturas. Voy a dar un ejemplo. Y me vas a reír, pero ha sido increíble. Hemos visto con asombro, la verdad, que ciertas marcas, por aparentar, por aparentar de cierta manera ser socialmente responsables, han tomado banderas en un momento dado. Lo hemos visto con bebidas. Hay una bebida a la que le sigue una bebida alcohólica, de baja moderación alcohólica, que es, además, es una bebida que es el monopolio a nivel mundial, que está recibiendo pues ya un mes de bombardeo por una mala decisión que se tomó en una campaña. Y lo hemos visto no solo con esa, lo hemos visto con varias. Por una metida de pata por su equipo de marketing. Y automáticamente vemos el fin de semana que no, que la decisión ha sido tomar y despedir al gerente de marketing. Se acabó. Aquí nadie más tomó la decisión, ha tomado la decisión el gerente de marketing, despedir al gerente de marketing, somos nuevos. No, no, no. Aquí hubo una planificación y a veces las marcas también se embarcan en cosas que no deberían porque piensan que los objetivos de desarrollo sostenible son lo que no son, Rodrigo. Claro, es que te toca estar más atento a todas esas acciones, por eso te digo, o sea, cambiaron muchos ejes y mucho comportamiento dentro de las empresas. Entonces te toca estar atento a esto. Tú bien lo dices, no es un tema eventual, o sea, no fue responsabilidad solamente de marketing, sino de toda una estrategia y, y que tal vez nadie la tomó en cuenta. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nosotros vemos en todo este proceso de preparación y de implementación es, oye, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Existe aquí un comité? ¿Te acuerdas? Antes habían comités de inversión, comités de ventas, comité de servicio al Comité de cliente. riesgos, comité, sí, así. Pero bueno, Entonces, ahora, se hartó de los comités también, eran exagerados, pero bueno, era importante armar, al menos ahora, si estamos hablando de tener una matriz de riesgos, esa matriz de riesgo lo que hace es arrojar equipos de trabajo preventivos en tiempos determinados para ir semaforizando el nivel de riesgo, porque hay contingencias que son, Dios mío, acaba de caer la ley de que tengo que poner una planta de tratamiento de agua que cuesta 3 millones de dólares y no tengo la plata. Eso es un contingente grave, entre comillas, porque no tengo el dinero, pero tengo que cumplir con la ley. Y así pasa en muchas cosas y términos ambientales. ¿Cómo va el Ecuador en ese tema? Porque, por ejemplo, hablando de plantas de tratamiento de agua, ni siquiera los municipios, que son 220 y pico, que sí tienen plata para campaña, pero no tienen plata para hacer campañas, pero no tienen plata para hacer plantas de tratamientos de agua. Cuéntame cómo va eso. mira, es que esas cosas son precisamente, yo digo, hacia dónde evolucionas. O sea, y es un poco, yo en lo personal creo que siempre eh, en nuestro país funciona al revés
la parte política de lo que muchas veces uno espera. O sea, la parte política uno dice, esto debe ser una cuestión de liderazgo y un tema de visión a futuro. Por lo general van en la onda diferente al tema del rezago y al tema de la contingencia. Ahora, si tú me dices, por ejemplo, yo trabajo en estos temas de inversiones y una de las oportunidades que el país presenta es trabajar mucho en estos temas de obras sanitarias, es decir, por ejemplo, en minería, energías renovables, y preguntan por las obras sanitarias. Entonces, es decir, y tú sabes, y es un indicador que aquí en el país lamentablemente estamos muy atrás, más allá del tema de nutrición, pobreza y todo. O sea, es decir, las obras sanitarias es una cosa muy tangible. Habla, por decirte una cosa tan sensible, solamente las plantas de tratamiento de agua, más el tema del manejo de los residuos sólidos. Si tú haces un trabajo importante en estos dos elementos, estarías solucionando gran parte de nuestros problemas, digamos así, de lo que es la salubridad y la calidad de vida de la gente. Entonces, Ya por ejemplo, quiero aprovechar para darte una información que yo creo que es importante, porque estábamos diciendo, es importante que trabajemos con datos. Y muchas veces se piensa que aquí en el Ecuador no hay datos. No. Aquí hay laboratorios de datos de hace muchos años. Uno de ellos es CEDATOS. Uno de ellos es CEDATOS y estuve en el lanzamiento de la segunda edición que está actualizada a mediados de junio, con lo que ha venido pasando hasta mediados de junio, incluyendo ya la muerte cruzada en este libro, que se llama La fuerza de la opinión pública. No es que estoy haciendo publicidad del libro, vale la pena que lo deberíamos leer todos, la verdad, y sobre todo aquellos que son candidatos y tomadores de decisión, ¿ya? Porque aquí hay un dato muy importante que lo analizó, bueno, una gran amiga y econometrista, Verónica Artola, a la quien pronto tendremos aquí en este programa nuevamente, eh, poniéndonos en una alerta a todos los ecuatorianos. Y es que estamos en un 46% de indicador de extrema pobreza en la ruralidad enfocada específicamente a mujeres. Ese es un indicador gravísimo, gravísimo. Entonces, de una u otra manera, estamos hablando de alimentación, algo de lo que todos somos cómplices, responsables y que además tenemos que mirar, tenemos que tener una mirada hacia la parte rural porque es de ellos de quienes dependemos para poder alimentarnos. Vemos alertas de economistas hablando de subidas estrepitosas de precios en alimentación. Y todo esto tiene que ver con no haber aprendido a ser empáticos en la sociedad, la verdad. Estamos aprendiendo, Rodrigo. es que mira, por ahí esos datos, qué bueno que tú lo mencionas. Eso, por ejemplo, se dice las necesidades no cubiertas en el Ecuador en el tema de salubridad. No sé si lo comparte ahí Bolivia. Sí, sí, De paso, sí. saludos a Carlos, que fue compañero mío también en la universidad. Es, es que el 63% de las necesidades de salubridad en el Ecuador no están cubiertas. Entonces hay muchas oportunidades, muchas oportunidades. Eso es así. Pero yo voy por estos temas de tecnología, inversiones y de proveedores de Chile, yo voy a un municipio de la costa y le digo, hagamos una planta de desalinización de agua para solucionar los problemas de agua potable. Y eso en Chile está solucionado porque hay una ley que a las mineras les dice tiene que autoabastecerse de agua. ¿Por qué no? Así está la ley. Entonces les tocó hacer este uso de tecnologías para solventar su problema. Pero acá, digamos así, para una parte comunitaria que lo podrías hacer en Machala, en Manta, en Bahía, en Esmeralda, o sea, tranquilamente solucionas. Entonces estás esperando, por otro lado, que vengan las captaciones naturales de agua dulce, y ahí tienes otro problema. Entonces se genera otra vez de tipos de conflictos sociales, porque dices, oye, no me topen el medio ambiente con temas de la minería, camaroneras o lo que sea, cuando tú tienes precisamente ahí el agua en el mar y que inclusive lo vuelves a reinyectar, la sal y todo ese proceso que queda, la Sí, vuelves a reinyectar. sí. Entonces tienes soluciones tecnológicas
y a lo mejor hasta con las mismas inversiones. Entonces, ese tipo de visión, volviendo a la parte política, esa es la parte que tú debes tener, que deberíamos tener aquí en el Ecuador, para dar soluciones concretas y dar soluciones a la ciudadanía. Entonces, Entonces lo que tú estás diciendo es importante. Es el empresariado, los gremios, el sector empresarial específicamente, el privado, que es aquel que está constantemente innovando, que tiene estas ideas de las que tú me acabas de hablar, que son absolutamente funcionales y no es la única de limpieza y tratamiento de aguas residuales, y no estamos hablando solamente de las del botadero de basura. Hay muchas iniciativas. Estamos diciendo entonces que la empresa privada, sí o sí, tiene que ejercer actividades de política pública, pública. Tiene que empezar a involucrarse. Ya no estamos en los años 90 donde yo invertía, ganaba, marginaba, me metía al bolsillo o reinvertía. No, no, no. Aquí hay algo y un ente, un factor adicional que nos hace corresponsables, porque no somos los distractores que éramos en los años 80 de recursos que pensábamos que eran infinitos. Pues no, esa no es la realidad. Y el compromiso, además, el compromiso ciudadano no es de eso. Vamos cerrando esta entrevista. Esto debería ser más seguido para que las empresas vayamos aprendiendo qué tenemos que hacer. Esa pregunta es importante. ¿Qué tienen que tener? No te estoy hablando de papeles y documentos para decir, ok, manual de marca listo, manual de ética listo. No, no, no. ¿Cómo? ¿Cómo se tiene que reestructurar la compañía que está repensándose? Porque todas se siguen repensando todavía. Hay ese gran dilema. la seguimos repensando y nunca estamos preparados, que es un tema. O sea, yo he trabajado en los tratados de libre comercio y ese tipo de cosas, y en muchas empresas, y todavía no estamos listos. Y haces un programa de transición y nunca terminan esos programas de transición. Entonces, yo creo que acá sí efectivamente vale ser más proactivo, más arriesgado, yo digo. Esa es un poco la tarea muchas veces del empresario, siempre acompañado de buenas políticas públicas, porque es importante, los gobiernos tienen que darte esta visión y también, de cierta manera, allanarte, facilitarte, es un trabajo de los gobiernos. Ahora, si quieren meterse a operar y controlar, que a lo mejor operar, yo creo que está recontra que verificado de que eso no es posible, ¿sí? Pero sí hacer unos buenos controles como pasan en otros países en donde está. Y volviendo al caso de Alemania, decía, bueno, ok, nosotros facilitamos esto, pero es un modelo de cooperación. Entonces, y eso es un poco lo que nos toca hacer. Tú bien decías de la empresa privada, nos toca ser corresponsable. Y ahí, por ejemplo, la relación con los municipios y con el sector público ha sido siempre catastrófica, porque siempre pensamos en estos modelos de contratación pública. Claro, tú lo haces, tú contratas, me pagas y no pasa nada. Pero hay otros modelos, de cierta manera, ahora que se están haciendo, por ejemplo, el tema de las concesiones, que aquí en el Ecuador se lo llama de alianzas público-privadas, que te facilita, pero también necesitas de otra visión para hacerlo. O sea, es decir, aquí tienes una visión a largo plazo. Y volviendo a esas relaciones de Tinder y todo ese tipo de cosas, tienes que ver cláusulas de salidas si es que esta cosa no funciona. Entonces, tienes que pensar un poco en relaciones más a largo plazo, porque vas a hacer inversiones en donde vas a estar en una sociedad a mucho más tiempo. No vas a hacer un simple contrato pasa en la contratación pública, que te hago el servicio, tú me pagas y listo. No, yo creo que aquí tenemos, y estos son modelos, como tú bien dices, de hacer esta corresponsabilidad en el temas de sustentabilidad. Entonces tienes que hacer sustentable esos y entran ahí parámetros de gobernanza de todo ese tipo de cosas. Entonces, Y, esto también, pero sobre todo con lo que empezaste, sostenibilidad financiera, financiera, porque no es que puede cualquier empresa venir y tomar la decisión y decir, bueno, vamos a hacerlo así, porque creemos que está así, o porque esto está no, de moda, o porque acabo de verlo y en Japón pasó así y fue espectacular. Ahora incluso los que hablaban de globalización se están arrepintiendo y están hablando de que hay que regresar a lo local. Entonces hay gente y gente, hay corrientes y corrientes. Eh,
pero es importante estar bien asesorado. Y en ese caso, Rodrigo, tú trabajas con el sector privado, pero también trabajas con el sector público. Y sabes perfectamente que dentro de esa parte de del mapa y de la crisis, del manejo de crisis, de prevención de crisis, hablamos de prevención, de estrategia, de los 5 puntos que marcan la diferencia. ¿Cómo te localizan? ¿Cómo pueden hablar contigo? ¿Cómo pueden relacionarse e incorporarse a este grupo de empresarios que están caminando de una forma conjunta hacia objetivos y visiones con estrategias bien pensadas? Bueno, simplemente no sé si de la manera, nuestra página web es tgs.com, somos una auditora internacional, y también tengo mi empresa local, que es la página web arqopp.com, y en eso trabajamos y tenemos muchas relaciones con otras empresas, estamos en temas de entrenamiento de ejecutivos, por ejemplo, estamos en temas de... Te animas a hacerlo con los pequeños empresarios? Por supuesto, en forma global, porque ahí tú puedes trabajar en forma más, yo digo más comunitaria, de cierta manera. Y esto tiene que hacerse, y es muy importante lo que tú dices, es la relación a las pymes y un poco a las MIPYMES también. O sea, Sí. lo puede decir. Es cierto, es que el proceso de evangelización, como normalmente se lo dice, es un poco más dificultoso. Decir, pero en cambio tú vas creando una masa crítica, y eso es lo que nosotros tenemos que crear en el Ecuador, la masa crítica. O sea, ahí está lo que tú funcionas. O sea, los estudios no están solamente para las grandes corporaciones, eso lo resuelven fácilmente. El problema de nosotros es cómo inclusive estas empresas familiares tienen, tienen esa transición para que puedan hacer grandes competidores, porque de cierta manera, si no están en el primer círculo, están en los círculos concéntricos. Y ahí es donde todo esto cae. Y Y son, eso es el trabajo que tú y dices. son sin duda alguna en el Ecuador, y eso con números y ratificados, son quienes más han movido la economía en tiempos de crisis. Seguimos en tiempos de crisis, señores, en Ecuador. Entonces, si es que no ponemos ojo a ese sector, al sector del emprendedor, al pequeño empresario, no hablemos del empresario que acaba de ponerse las empanadas únicamente. Hay empresarios que están en la mitad de su vida, que se han dedicado toda su vida a tener pequeñas empresas, pero que no han tenido el tiempo, sino de vivir el día a día, tratar de crecer y sustentarse, pero hoy tienen que subirse en una matriz mundial que nos exige pensar de forma distinta, que habla de estrategia corporativa, tener y contar con un modelo de negocios, tener un plan estratégico, ese siempre transicionando, siempre modulándose, moviéndose, muy versátil, ¿verdad? Siempre contar con indicadores y reportería y validación y verificación. Y transversalmente a todo eso, la visión de la compañía, el por qué estoy aquí, qué es lo que me hace diferente. Rodrigo, te agradezco tanto. Ha sido un proceso de aprender contigo como siempre y espero que esta sientas que es tu casa. Gracias, Estefanía. Insisto, qué gusto conversar contigo, compartir contigo muchas cosas que las hacemos, digamos así, en las empresas, cada quien por su lado. Yo he estado mucho tiempo en el país, me estoy reinsertando nuevamente en estos temas. Y bueno, así es, todos los parámetros de colaboración contigo, con tu grupo, encantado. Y como somos los hombres de proyectos, somos un poquito apasionados y enseguida nos enganchamos con las cosas. Así es que vamos a hacer lo mejor que podamos y siempre hacer un aporte en general para el país, para la empresa y en general para la comunidad. Así es que No, y muchas además gracias a ti, quiero, Esteban. quiero felicitarte porque una de las cosas que me hizo tomar la decisión de invitarte fue el hecho de que saliste en una revista, en una entrevista, justamente hablando de estos temas, y me interesó mucho el modelo que estabas planteando ahí. Así que para mí ha sido un verdadero privilegio y como te digo, esta es tu casa, enfoque, tu espacio. Y gracias por tu tiempo, Rodrigo, siempre a las órdenes. Gracias a ti, Estefanía.
Un abrazo y un Buen día excelente para día. todos.